Hola a todos y a todas, esto es el SIE y estamos en el edificio A. Somos el Servicio de Información al Estudiante y hemos decidido hacer un vídeo para que todas las personas que no pudieron hacer la visita guiada del precampus tengan la oportunidad de conocer en qué consiste cada departamento. Por aquí os lo enseño. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, soy Adrián Cobo. Y yo, Guillermo Jesuardo. Alguna de las funciones que realizamos aquí en el SIE es dar la bienvenida al nuevo alumnado en el precampus y también resolvemos todas sus dudas. Además, proponemos actividades que vosotros podréis realizar y se las planteamos al profesorado para llevarlas a cabo. Hola, buenas, yo soy Alba Lorente. Y yo, Rocío Ballester. Y una de las funciones nuestras es que colaboramos activamente con los estudiantes realizando diferentes actividades y también con los delegados, gracias a que participamos en las reuniones. Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro horario que podéis encontrar en el salón de anuncios de cada edificio. Buenas a todos, soy Adrián Cobo y formo parte del Servicio de Información al Estudiante. Vamos a entrar en Florida Internacional para que nos expliquen qué es lo que se hace en este servicio. Como podéis ver, estamos en el edificio A, en la entrada de la universidad. Estamos dentro del Servicio de Florida Internacional. Estamos con dos de las personas encargadas. ¿Os podéis presentar? Hola, yo soy Inma Mora, soy la coordinadora de Erasmus y responsable del Departamento Internacional. Yo soy Gisela Vidal, yo soy la técnica que lleva las movilidades Erasmus para estudios y el programa es ChangeMate. Y el resto del equipo está compuesto por Pablo Hurtado, que lleva la movilidad de Erasmus Prácticas, y Eduardo Lázaro, que lleva lo que son proyectos europeos, que ahora en estos momentos no están aquí, pero los conoceréis. Desde el Servicio de Relaciones Internacionales ofrecemos oportunidades a todo el alumnado de Florida para salir al extranjero, bien para estudiar o bien para realizar prácticas. Existen varias posibilidades, pero sin duda la más conocida es el programa Erasmus. Por tanto, si estáis interesados en tener una experiencia de Erasmus bien para estudiar o bien para realizar prácticas a lo largo de vuestro grado universitario o máster, os recomendamos que paséis por aquí y os informéis. A lo largo del año hacemos diversas campañas de difusión, como son la Feria International y Mostra. Hacemos varias campañas, pero bueno, pasad por aquí o nos escribís a erasmus@florida-uni.es y os damos más detalles. Muchas gracias. Tengo una pregunta para vosotras. ¿Qué es el programa ChangeMate? El programa ChangeMate consiste en acompañar de manera presencial o virtual a alguno de los Erasmus que viene a Florida cada año, cada semestre. Esto permite al estudiante de Florida pues estar en contacto con una persona de otro país que a menudo pues estudia algo similar y a través de esta persona pues conocer mejor su país, su universidad, a la que también se puede ir de Erasmus y aprovechar para practicar inglés. Vale, pues muchas gracias por atendernos. Espero que os hayáis entendido todo y nos vemos. Hola a todos, soy Guillermo Jesuardo, pertenezco al Servicio de Información de Estudiantes y en el día de hoy pues venimos a presentaros uno de los servicios que tenemos aquí en Florida Universitaria, pero quiero que te presentes tú, nos presentes dónde estamos y qué es lo que hacéis aquí. Muy bien, buenos días. Bueno, yo me llamo Joaquín Gómez Domenech, pero todo el mundo me llama Chimo Gómez y soy el responsable del Sistema de Garantía de Calidad de Florida Universitaria. Estamos en el despacho de 1.8 y aquí en principio os puedo atender lo que queráis. Realmente la atención es aquí, pero también es a través de Internet, o sea, utilizando los diferentes canales que hay en Internet. Vale. Pues entonces, así, a resumidas cuentas, la función principal de calidad, ¿cuál sería? Bueno, la función principal de nuestros servicios del sistema de garantía de calidad sería la mejora continua de las titulaciones. Pero en lo que más afecta a vosotros y donde podemos participar, sobre todo, es en el tema de la gestión de las sugerencias, reclamaciones que vosotros podéis hacer. Ahora bien, este vídeo lo hacemos para todos aquellos alumnos de primero de universidad
que no han podido asistir a un precampus por culpa de la crisis sanitaria, lo hacemos para que tengan su precampus ya con este vídeo y de forma totalmente online. Entonces, ¿este servicio puede beneficiar a estos alumnos que acaban de entrar a Florida? Por supuesto, puesto que nosotros recogemos, ya os digo, todas las sugerencias que puedan hacer, ¿no? Entonces, cualquier sugerencia, cualquier incidencia, cualquier reclamación, cualquier felicitación que pueda hacer un alumno, las recibimos nosotros, la analizamos y la respondemos. Intentamos solucionarlas, algunas no se puede solucionar, pero todas son analizadas. Por lo tanto, aunque solo sea por eso, yo creo que es un servicio importante. Y ya sí, de últimas, de forma más personal, sí. Si dijéramos que sois necesarios, dime, ¿por qué creéis que necesitamos el servicio de garantía, no solo en Florida, sino en las universidades? Porque me has contado que los servicios de garantía están en todas y cada una de ellas. ¿Qué crees que pasaría si no estuvieseis aquí? Pues si no hubiera calidad, no habría mejora. No sabríamos cómo mejorar. Es decir, no sabríamos lo que opinan los alumnos, no sabríamos bueno, pues si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal, y entonces pues las haríamos, pero realmente a lo mejor al final no estaría satisfaciendo a los estudiantes. Pues eso es todo, muchas gracias, y el codo, porque no se puede dar la mano. Muchas gracias a ti. Soy Susana Díaz y soy la coordinadora de la Biblioteca Universitaria de Florida. ¿Y nos puedes decir más o menos cómo está organizado ahora mismo todo el espacio de la biblioteca? Debido a la COVID, hemos organizado el espacio atendiendo a la normativa sanitaria que nos han marcado. Entonces hemos señalizado cada puesto de lectura y de estudio que se puede utilizar en la sala general que es esta, ¿vale? En estos momentos hay un aforamiento de 50 plazas. Y ahí al final son peceras, ¿verdad? Sí, aquellas son salas de estudio de forma individual. Solo puede estar una persona. Bueno, y en el caso de estas peceras, ¿cómo está distribuido todo? Vale, estas peceras son se pueden utilizar de 2 en 2 para 2 alumnos como máximo, y hay que hacer hincapié en que el alumnado tiene que utilizarlas conforme están señalizadas. Es decir, cada persona tiene que estar en un extremo de la mesa, ¿vale? Para cumplir la normativa de la COVID. Bueno, ¿y aquí qué podemos ver? Bueno, aquí tenemos toda la colección de las revistas que están actualmente en papel, y el alumnado puede utilizarlas solo en la biblioteca. No están de acceso libre, tenéis que pedirnos a nosotros, al personal de mostrador, la revista, y la podéis trabajar en biblioteca. En esta parte de aquí lo que tenemos son revistas electrónicas que están accesibles a través del local. Normalmente o está la revista completa o están los artículos. Bueno, y en esta última sala, ¿qué hay? ¿Qué nos puedes ofrecer? Vale, pues aquí tenemos acceso al catálogo de biblioteca, que es que lo utiliza el alumnado para buscar los libros que necesitáis y que nos digáis el ejemplar que necesitáis. Es decir, por ejemplo, un alumno viene, busca el libro que necesita, el que le ha recomendado el profesor, y directamente, imaginamos que es este, ¿vale? Y directamente nos dice la asignatura donde lo podemos encontrar, y es el personal de biblioteca quien tiene que facilitaros el libro. Vosotros no podéis acceder directamente a las estanterías, ¿vale? También podemos encontrar ordenadores. Podéis utilizar los ordenadores, pero solo podéis utilizar los ordenadores que están señalizados para ello. También ofrecemos películas y juegos. Igualmente nos los pedís en mostrador y se os prestarán, ¿vale? Además, también recordamos que tenemos el servicio de portátiles diario, que consiste en una persona que necesita el portátil, viene, lo coge y lo puede utilizar durante todo el día. Solo tiene que devolverlo 1 hora antes del cierre. Nuestro horario, recuerdo que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y actualmente ya estamos abriendo los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro pack, ¿vale? Que es muy fácil, es biblioteca.florida.es,
¿vale? También os podéis poner en contacto con nosotros telefónicamente. Nuestro teléfono es 96 122 0393 o a través de correo electrónico. El correo electrónico de biblioteca es bibliote@florida-mediouni.es. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Vale, os esperamos aquí a todos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al Servicio de Orientación e Inserción Profesional. Hoy soy Ana Compañ, la responsable del servicio, y os voy a presentar a las personas que forman parte del equipo, ¿vale? Mi compañera Inma, que junto con Consuel, que ahora mismo no está y ahora cuando venga os presento, se encargan de toda la gestión de las prácticas. En OIP gestionamos las prácticas de todo el alumnado de estudios superiores, tanto del alumnado de ciclos formativos como de grados universitarios. Estamos en permanente contacto con las empresas y buscamos siempre el ajuste entre lo que cada persona quiere y las empresas necesitan. Pasamos dentro y está mi compañera Tere Bejarano, es la persona responsable de la bolsa de trabajo. El servicio de bolsa de trabajo es un servicio que ofrecemos de forma permanente para el alumnado y el exalumnado. Es decir, cualquier persona que ha estudiado en Florida tiene la posibilidad a lo largo de toda su vida de dirigirse al servicio de bolsa de trabajo y pues buscar trabajo o buscar una mejora de empleo. Desde aquí, como os comentaba, estamos en permanente contacto con el mundo empresarial también para saber en todo momento qué es lo que quieren y qué es lo que requieren, qué competencias son las que pues nuestro alumnado debería de tener para tener éxito en su inserción laboral. Aprovechando esta información, también hacemos talleres de orientación e inserción profesional. Talleres, entramos en las aulas del alumnado de ciclos, del alumnado de grados, para hacer diferentes talleres de cómo hacer un currículum, cómo hacer una entrevista de selección, cómo tener éxito en un proceso de selección, utilizando también una comunicación eficaz. Además, somos agencia de colocación, eso implica que estamos vinculados con el SERVEF y los datos de las personas pues que aquí se registren y se inserten, se vuelcan directamente en la aplicación de las oficinas de empleo. Antes SERVEF, ahora Labora. Otro de los servicios que podéis encontrar en OIP es el servicio de firma electrónica. Os podemos gestionar la solicitud de firma electrónica para poder realizar diversos procesos, pues sobre todo vinculados a vuestra gestión pues de seguridad social, vida laboral, también Hacienda, etcétera. La firma electrónica es otro de los servicios que podéis encontrar. En la situación actual, para que os podamos atender, tenéis que solicitar cita previa y ello podéis hacerlo en la página web de Florida Universitaria o en la página web de Florida Empleo, donde podéis también acceder a toda la información y servicios que ahora mismo os acabo de comentar. Vale, y una pregunta, Ana, ¿cómo soléis ayudar al alumnado para que tenga éxito en los procesos de selección? Vale, otra de las actividades que realizamos son talleres de orientación. Entramos directamente en las aulas, tanto para el alumnado de ciclos formativos como para el alumnado universitario, para instruirlos en las herramientas de búsqueda de empleo, cómo hacer un currículum, cómo hacer una entrevista de selección, cómo hacer una utilización eficiente de una comunicación eficaz. Y entramos directamente, también teniendo en cuenta que al estar en permanente contacto con las empresas, sabemos cuáles son las competencias que demandan y podemos transmitir la importancia de esas competencias para trabajarlas luego en el aula con el alumnado y conseguir procesos de selección tanto para prácticas como para trabajo de forma exitosa. Claro. Vale, pues muchísimas gracias, Ana, por podernos atender. Nada, a vuestra disposición. Gracias. Gracias.